A mí me genera estos temas de la masonería, de las organizaciones secretas, como mucho morbo, como qué pasaba, los juramentos y todo esto. Muchos de los revolucionarios y de los gobernantes de México que manifestaban esta obsesión contra la iglesia, pues se sabe que formaban parte de la masonería. Y ahí el padre Luis María Martínez recibe la inspiración de crear una organización reservada. Algunos testimonios de cristeros fueron haciendo pública su pertenencia a la U. ¿Y cómo funcionaba por dentro la U? O sea, cómo entraban, cómo iban trabajando, hacían juramentos. Los revolucionarios ya se habían hecho del poder y ya les perseguían, ya habían expulsado sacerdotes, ya habían tomado por la fuerza seminarios, ya habían cerrado escuelas católicas. Hoy hablamos de la U, la Unión de Católicos Mexicanos, también llamada Asociación del Espíritu Santo. Una sociedad reservada que nació en 1915 y que en silencio preparó a los laicos que sostendrían la cristiada. ¿Por qué los católicos tendrían que reunirse en secreto? ¿Qué amenazas podían obligarlos a jurar silencio, a reconocerse con señales, a ocultar su militancia bajo fachadas piadosas? Esto es Osadía Cristiana. Bienvenidos a este cuarto episodio de Osadía Cristiana. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, hablar de las fraternidades o de las hermandades reservadas que existieron durante la cristiada, particularmente la U. Sí, qué emocionante este episodio. Me emociona porque es algo que no conozco mucho, pero vamos a ver qué hay. Sí, es un episodio donde buscamos aclarar algunas dudas sobre la existencia de una hermandad católica que existió durante la cristiada, pero que tiene sus orígenes un poco antes de que iniciara la cristiada, que buscaba de alguna forma organizar a los católicos y que buscaba darle a los católicos un cauce de participación durante este proceso revolucionario, ¿no? Sí. Interesante. Durante el periodo que ya hemos platicado, Ángela, de la post-revolución mexicana, ahí por los años 15, donde los católicos ya se organizaban de distintas formas, si hacemos memoria, podemos recordar que para 1914, cuando gana el constitucionalismo, ya sucedían una especie de persecuciones, ya no tanto tan soterradas, tan ocultas, sino que eran una persecución abierta, de tal forma que, por ejemplo, en Guadalajara en 1915 ya es asesinado uno de los santos mártires mexicanos, el padre Galván, que es asesinado en Guadalajara. Y ya se habían sucedido una serie de hechos violentos por los revolucionarios que habían puesto en peligro la vida no solo de sacerdotes, sino también de laicos. Como todos los atentados que hemos estado viendo en estos. Hablamos ya de bombazos, hablamos de, pues sí, el asesinato del padre Galván, hablamos de la expulsión de los católicos en Jalisco, particularmente aquellos que habían alcanzado posiciones dentro del Congreso, de los gobiernos del Partido Católico Nacional, que cuando llega los gobiernos constitucionalistas, cuando ganan el periodo de la revolución, de estas luchas intestinas a través de caudillos, deciden pues hacerse del poder, hacerse de las instancias de poder. Particularmente en Morelia, durante un ataque del ejército constitucionalista al seminario de la Arquidiócesis de Morelia, el rector de este seminario, que era el sacerdote Luis María Martínez, que llega a ser arzobispo primado de México, que es el padre espiritual o el asesor espiritual, mejor dicho, de Conchita Cabrera Armida, había tenido un momento difícil porque su seminario estaba siendo atacado y irrumpido con violencia por las huestes constitucionalistas de revolucionarios, y él llega a decir que en un momento de oración pide la iluminación del Espíritu Santo para que le muestre de alguna forma
en que los católicos habrían de organizarse para continuar la obra de la instauración del reinado social de Cristo. Y ahí el padre Luis María Martínez recibe la inspiración de crear una organización reservada, que no secreta, ¿no? ¿Por qué no secreta? No secreta porque no era una organización desconocida para los que estaban fuera de ella, sino que era una organización que era conocida, por ejemplo, por la jerarquía eclesiástica. Okay. Y en donde tanto sacerdotes como obispos conocían su existencia y avalaban su trabajo, su tarea. Entonces eran reconocidas por obispos, sin embargo, no eran un movimiento expuesto. No era un movimiento expuesto precisamente porque corría peligro la vida de quienes participaban en estas organizaciones, en este grupo, particularmente en esta hermandad de católicos que, como te digo, tenía que ser reservada. Él tiene esta inspiración y la propone a otros sacerdotes y laicos de la arquidiócesis de Morelia. Un personaje muy importante en esta primera etapa, digamos de 1915 a 1920, es Adalberto Abascal, que no es sino el abuelo del exsecretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza, secretario de Gobernación en tiempos del presidente Vicente Fox, particularmente en los años 2005-2006, y padre, don Adalberto Abascal, era padre de Salvador Abascal Infante. Salvador Abascal Infante fue un hombre muy importante en la historia contemporánea de nuestro país, uno de los grandes líderes del sinarquismo, que era una organización de campesinos que se funda en la primera mitad del siglo pasado, que llega a organizar a cientos de miles de campesinos, sobre todo en el occidente y en el bajío del país, y que responden de alguna manera cívica y políticamente a las políticas socialistas del presidente Lázaro Cárdenas. Hay un episodio muy interesante en la historia de este país que poco se conoce, que es cómo Salvador Abascal llega a Tabasco, donde había un general Tomás Garrido Canaval, que era quizá el militar más sanguinario que ha existido y que existió en la cristiada. Un hombre que se obsesionó con terminar no solamente con la fe, con el culto como se hacía en la cristiada, sino te estoy hablando en los años 30, sino que destruyó todos los templos de Tabasco, que destruyó todas las imágenes, que destruyó y quemó bibliotecas enteras, y que él creyó en algún momento que había logrado desterrar a México, ¿qué? No, desterrar la fe del territorio de Tabasco. Salvador Abascal entra triunfante junto con un grupo de personas de Tabasco y recupera, enfrentando al gobierno de aquel estado, recupera la libertad para los católicos y poco a poco esto fue cambiando, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de Salvador Abascal, sino de su padre. Don Adalberto Abascal fue un hombre convencido por don Luis María Martínez, Monseñor Luis María Martínez, de participar en esta hermandad. Esta hermandad lleva por nombre la Unión de Católicos Mexicanos o la Unión del Espíritu Santo. Por el momento de oración de... Por la inspiración que tuvo y esta particular devoción que siempre impulsó don Luis María Martínez, arzobispo de México después de la cristiada. Él era rector del seminario y pide autorización a su obispo y le pide permiso para sumar a otros laicos y sacerdotes en esta iniciativa, en esta hermandad que era reservada, que era secreta. Casi secreta porque era conocida por algunos. Y comienzan a trabajar en el occidente del país bajo la denominación de la Unión del Espíritu Santo o la Unión de Católicos Mexicanos. ¿Se podían proclamar cómo iniciaron a reunir gente para, como era secreta, les iban diciendo de uno a uno? Evidentemente los iban buscando uno a uno, los iban sumando a este proyecto que de entrada tenía el objetivo de trabajar de manera sigilosa y prudente por seguir impulsando las obras católicas, las obras sociales, las obras
asistenciales, las obras espirituales, que iban organizando los católicos ya cada vez en condiciones mucho más difíciles, porque los revolucionarios ya se habían hecho del poder y ya les perseguían, ya habían expulsado sacerdotes, ya habían tomado por la fuerza seminarios, ya habían cerrado escuelas católicas. Y la preocupación de don Luis María Martínez era justamente que estos hombres y mujeres que trabajaban en la unión del Espíritu Santo pudieran preservar la vida y darle continuidad a las obras católicas que se iban realizando. Pero esta particularidad de la reserva, del cuidado de no exponerse ellos y otros a la amenaza violenta de los revolucionarios, pues le iba dando también un acento muy particular. Don Adalberto Abascal era un hombre que en ese momento importante era una especie del enlace en México con los Caballeros de Colón. Uh-huh. Los Caballeros de Colón, que es una de las obras más importantes en este momento en la Iglesia, es una organización fundada en el siglo XIX en los Estados Unidos por el padre Michael McGivney. Había sido fundada con dos objetivos fundamentalmente: la preocupación del padre McGivney por las viudas y los huérfanos de los católicos. Él era irlandés, él era de origen irlandés, donde el catolicismo también estaba muy arraigado, que estaba preocupado por la fascinación de los católicos por la masonería y las sociedades secretas, que estaban siendo seducidos por estas organizaciones, que en el fondo la masonería siempre ha tenido esta lucha o esta batalla contra la Iglesia y los católicos. De hecho, muchos de los revolucionarios y de los gobernantes de México que manifestaban esta obsesión contra la Iglesia, pues se sabe que formaban parte de la masonería. Entonces, el padre McGivney, ok, qué raro nombre. Hizo una organización en contraparte de la masonería. Sí, hizo lo que algunos han llamado, a mí me parece de forma exagerada y poco atinada, como una masonería católica. Pero como tal no era una masonería católica, sino que era una nueva organización, pero que todavía subsiste a la fecha. Por cierto, yo soy un orgulloso caballero de Colón que tenemos estos 4 principios de unidad, caridad, fraternidad y patriotismo. Entonces, don Adalberto, en ese momento, colaborador en ese momento, Monseñor Luis María Martínez, en esa calidad de caballero de Colón, él iba promoviendo los caballeros de Colón en toda la región occidente y centro del país, pero al mismo tiempo iba fundando la Hermandad de Católicos de la Unión del Espíritu Santo. Es como un Caballeros de Colón mexicano. No, era diferente porque tenía un propósito diferente. Okay. Pero usaba, digamos, esto de fachada para no ser descubierto, porque los Caballeros de Colón nunca han sido ocultos o nunca han sido secretos, siempre ha sido una organización abierta, que trabaja en la caridad, que no tiene esta cualidad de reservarse su tarea. Nadie niega su condición de Caballero de Colón, pero era mucho más peligroso hablar o colocar la idea de la unión del Espíritu Santo, porque era una organización que sí iba teniendo notas de reserva y de disciplina muy importantes. Y más en la época que se encontraba. Por supuesto, por todas las amenazas que tenía. Entonces, don Adalberto, don Luis María Martínez, crean esta organización en 1915 en Morelia y se dedican a comenzar a reclutar, a invitar a otros católicos a participar de esta hermandad, que fue la que le iba dando forma a todas las iniciativas evidentes en la vida social de una forma mucho más ordenada, porque al no ser conocidas las estrategias, las tareas que realizaban, pues tampoco eran amenazadas o perseguidas, y de esta forma había una mejor coordinación entre los distintos líderes que se iban sumando a esta organización. Esta organización se vuelve muy importante porque al ser confrontadas y perseguidas, todas las organizaciones que participaban del catolicismo social o de la organización popular de los católicos, esta hermandad iba dando de alguna forma garantías para todos aquellos que se sumaban
de que sus estrategias, de que su tarea no fuera disuelta por la revolución, ¿no? Por las amenazas de la revolución. Estaba protegida por la reserva, por el sigilo, por la prudencia, por el cuidado. Y digamos que fue hasta 1921, fue creciendo poco a poco de la mano de don Adalberto Abascal y de don Luis María Martínez. Y mientras iba creciendo, ¿cómo le hacían para que, pues yo creo que en algún momento se les salía a alguien, soy parte de, o tenían juramentos, o cómo le hacían para mantenerla en secreto? Mira, realmente esta hermandad era poco conocida en sus detalles. Afortunadamente hoy hay una corriente en la Academia Mexicana que ha estudiado con profundidad esta hermandad. Hay un investigador de la UNAM, Ives Solís, si no me equivoco, que ha ido incluso al Vaticano, al Archivo Vaticano, a lo que se conoce como el Archivo Secreto Vaticano, que de secreto no tiene nada, porque es público y está abierto, pero ha ido consiguiendo ahí los estatutos de esta organización que era conocida en Roma. Y como te digo, era conocida por los obispos mexicanos. Se les había expuesto, se les había puesto a consideración, se les iba convenciendo de alguna forma de la utilidad que tenía para ir sosteniendo las obras católicas. ¿Tenían como alguna barrera por ser secreta? La Iglesia siempre ha sostenido una precaución, por decirlo de alguna manera, con estos grupos que se organizan de forma secreta, porque de entrada la Iglesia había condenado históricamente a la masonería. Ya incluso el Papa León XIII había, pues sí, escrito una encíclica contra la masonería, que después de la Rerum Novarum, él la propone ahí como enseñanza doctrinal de la Iglesia, donde insiste en lo que habían dicho papas previos a León XIII, el mismo León XII, Pío IX, que habían condenado a la masonería por su circunstancia, entre otras cosas, secreta, por su condición iniciática. ¿Qué quiere decir iniciática? Que en la masonería, por ejemplo, hay una serie de conocimientos o secretos, según dicen ellos, que se van revelando en la medida que tú vayas ascendiendo en la estructura masónica. La masonería regular, pues es una organización internacional que tiene vínculos en todos los países, que se coordina y que tiene una misma, propiamente tenemos que hablar de las masonerías, porque no hay una sola masonería. Hay varias corrientes, hay varias líneas. Está la línea de la masonería yorquina, que está más ligada a la tradición en los Estados Unidos. Está la masonería del rito antiguo escocés. Bueno, rito escocés antiguo y aceptado, me parece que es la denominación correcta, que tiene una mayor tradición en Francia y en Inglaterra, pero que históricamente se había presentado como una iniciativa que tenía por propósito evidente, aunque nunca lo han reconocido, la lucha frontal contra la Iglesia de Cristo. ¿Y todas las masonerías tienen el mismo objetivo? De alguna manera tienen la misma característica. Es un tema complejo, pero justamente hoy tenemos aquí este libro que se lo estamos mostrando en primer plano, que es La Victoria del Porvenir, que es una compilación que hemos hecho, que hemos publicado, donde contiene toda la denuncia que hace el beato Anacleto González Flores sobre la masonería. Así que si alguien quiere profundizar sobre ese tema, les recomendamos leer este texto de La Victoria del Porvenir, que es una compilación de artículos con esta denuncia que hace el beato Anacleto González Flores de la masonería. Pero la Hermandad de la U es una hermandad de católicos que, como te decía, surge en 1915, que al sentir la amenaza de la revolución y de la misma masonería, que seguía siendo la que estaba detrás de la revolución y de la propia Constitución de 1917, que había sido anticatólica, es decir, no andaban errados, tenían razón al temer en su integridad
porque la persecución que se había iniciado desde el constitucionalismo contra los católicos y contra la Iglesia era tan evidente que terminó pues, consolidándose en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es completamente antirreligiosa, la de 1917. Y se demuestra todo el poder que tienen y se iba evidenciando el inmenso poder que guardaban los enemigos de la Iglesia. No es que la Iglesia tenga enemigos, sino que ellos mismos se han manifestado como tal. Entonces la U se creó como tú decías, masonería católica, en comillas, no era masonería. No es correcto, no es adecuado ni siquiera establecer que era una masonería católica, porque precisamente era lo contrario a la masonería. Era una organización católica con una naturaleza reservada, es decir, que no era conocida por todos, pero sí la conocían aquellos que debían conocerla, aquellos que eran parte de la autoridad de la Iglesia, y aquellas personas que se iban incorporando a ellas conocían todo el contenido de la hermandad. No se les revelaba solo una parte y luego otra, es decir, no había grados como en la masonería, que te van reservando en la medida que tú manifiestas compromiso con los principios o los proyectos de la masonería, entonces se te cree confiable y se te da otra parte y otra parte y otra parte. Se habla de que la masonería en su rito escocés tiene 33 grados, es decir, 33 peldaños que van escalando hasta ser maestro, gran maestro de la masonería, y haber en este camino, dicen ellos, de iluminación, pues haber conocido todos los secretos o todos los misterios que tiene y que engloba la masonería. Quizá valga la pena un día hablar a detalle de la masonería, pero no es el caso del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la hermandad, que, como te digo, propiamente no podemos decir que era una masonería católica, sino que era una hermandad de católicos que iba trabajando en lo social, en lo político, en lo espiritual, en lo cultural, para ir ganando terreno frente a aquellas ideologías y a aquellos grupos que sí representaban una amenaza para la Iglesia y para la fe. El que tenga dudas, que lea la Constitución de 1917, que además los mismos masones han presumido, hasta con un libro publicado por el Senado de la República en México, que ellos trabajaron que ellos estuvieron detrás de él. ¿Y cómo funcionaba por dentro la U? O sea, ¿cómo entraban, cómo iban trabajando, hacían juramentos, cómo se reconocían entre ellos? Mira, te decía hace rato que realmente poco se sabía de la U. Se fundó en 1915 y algunas memorias de cristeros que se fueron publicando ya en 1950 y tantos, 1960, algunos testimonios de cristeros fueron haciendo pública su pertenencia a la U. Hay que dejar claro que esta U, esta hermandad de católicos, no es la Unión Popular de Anacleto, es diferente. Hay algunos historiadores, algunos investigadores que han confundido a la U, la Unión de Católicos Mexicanos, la Unión del Espíritu Santo, con la Unión Popular de Anacleto. Sin embargo, hoy sabemos todas estas características que tenía la U, porque, como te digo, algunos católicos en los años posteriores a la cristiada, particularmente aquellos que estuvieron en las batallas, tanto en la lucha o en la defensa armada como en la defensa cívica, iban manifestando su pertenencia a la U y lo valioso que había sido esta militancia en esta hermandad para sostener el movimiento cristero. ¿Qué sabemos? Bueno, uno de los testimonios más importantes de este proceso es el de Carlos Blanco. Carlos Blanco era un católico de Guadalajara, amigo de Anacleto González Flores, compañero fundador de la ACJM en Guadalajara, que en sus memorias, un libro que es difícil de conseguir, pero todavía debe haber por ahí, que se llama Mi contribución a la epopeya cristera, Carlos Blanco, son sus memorias, narra que en 1921 fue convocado por el arzobispo de Guadalajara, don Francisco Orozco y Jiménez, a una reunión. En esta reunión de 1921, si no me equivoco, junio de 1921,
se hace presente el sacerdote Luis María Martínez y don Adalberto Abascal. Y le presentan a una serie de sacerdotes y como por ejemplo el padre canciller o el prosecretario del arzobispado, el padre Antonio Correa, también gran colaborador de las obras católicos sociales. Estaba el padre Vicente Camacho, que llegó a ser precisamente obispo de Tabasco. Estaba Anacleto González Flores, como uno de los principales líderes católicos de la época, el propio Carlos Blanco, Pedro Vázquez Cisneros, el primer presidente de la CJM en Guadalajara. Él habla de unas 20 personas que acuden ese día a esa reunión, entre ellos algunos otros hombres que habían formado parte del Partido Católico Nacional, que había sido disuelto con la llegada del constitucionalismo a Jalisco, y les presenta a don Luis María Martínez la Unión del Espíritu Santo, o la Unión de Católicos Mexicanos, y les propone a los católicos de Guadalajara que participen en esta hermandad. Ahí les hace una explicación, les da una explicación, les habla pues, de que su participación en esta hermandad o su iniciativa era conocida por su obispo, como te digo, era don Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia. Era conocida por algunos laicos ya de esa zona del país, prácticamente del centro y de Morelia, y que para él era muy importante que los católicos de Guadalajara se sumaran, del Arquidiócesis de Guadalajara se sumaran a esta hermandad, a esta iniciativa. Y no solamente se sumaran, sino que tomaran las riendas o el protagonismo dentro de esta hermandad. Ahí Carlos Blanco pone en evidencia una situación que me parece muy interesante. Uh-huh. Dice que había unas 20 personas en la reunión y que estas personas escucharon con atención lo que el padre Luis María Martínez les proponía. Pero llegó el momento, una vez terminada la exposición, en donde la pregunta obligada es: ¿ustedes participarán o no? ¿O se suman o no? Y en esta propuesta, pues evidentemente exigía una respuesta de los participantes. Carlos Blanco hace notar que los católicos, los laicos mayores, los adultos, los más viejos, que comienzan a pedir tiempo para poder decidir si participan o no en la hermandad. Algunos de los que habían sido diputados del Partido Católico Nacional comienzan realmente a dudar si ellos participarían o no en la iniciativa, en la empresa propuesta por don Luis María Martínez. Y hace notar Carlos Blanco que son justamente los jóvenes los que dicen adelante, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y esto me hace mucho sentido porque precisamente en el libro de Tú serás rey, de Anacleto González Flores, sabrás que él habla de esta condición de la juventud, que la juventud es osada, que la juventud es valiente, que es arrojada, que es intrépida, ¿no? Que no la piensa dos veces porque Cristo es el osado más grande de la historia, ¿no? Y que son los adultos, los viejos, los que con cierto temor, con cierto recelo, con una cautela, con una falsa prudencia, comienzan a dudar si participan o no. Incluso yo creo que en los jóvenes el cierto morbo de que sea secreto es como, a ver, a lo mejor sí me atrae. Por ejemplo, saber, te cuento un secreto, da como morbo, da fomo, da ganas de ir. Sí, ciertamente, al menos genera curiosidad en ellos. Ajá, pero en este caso, bueno, no era una cosa menor, o sea, no era un juego lo que les estaban proponiendo. Ellos verdaderamente, al comprometerse en ella, iban a hacer un juramento en donde se comprometían a no revelar la existencia de la unión, de la hermandad,
a trabajar decididamente por el programa que ellos proponían, por los proyectos que tendría la hermandad, a obedecer lo que se decidiera como estrategia, no sin faltar a sus obligaciones familiares o a sus obligaciones estudiantiles, sino siempre poniendo por encima aquello que era su responsabilidad primaria, como la atención de sus padres, de sus esposas, de sus hijos, sus propias obligaciones como esposo, como estudiante. ¿Me explico? O sea, no estaba la situación para bollos, era una situación ya abierta de confrontación y de persecución. La Constitución de 1917 ya estaba en boga, ya se habían expulsado a los sacerdotes de Guadalajara, ya se habían cerrado no sé cuántos templos, seminarios, escuelas, se habían usado templos como caballerizas. Ya muchos de ellos habían pasado muchísimas veces por la cárcel por protestar contra esas disposiciones, ya habían sido golpeados. Pero en esa reunión particularmente, Carlos Blanco dice que son los católicos más jóvenes los que inmediatamente dicen sí. Le entramos, entre ellos Pedro Vázquez Cisneros, Anacleto González Flores, Miguel Gómez Loza, el propio Carlos Blanco, y hay un personaje ahí también muy interesante, que era compadre de Anacleto, porque era padrino de bautismo de su hijo Raúl, el más pequeño, que era don Emiliano Guízar y Valencia. ¿Te suena esto de Guízar y Valencia? Guízar y Valencia, me suena, pero no sé de dónde. Guízar y Valencia es el apellido del primer obispo santo mexicano, don Monseñor San Rafael Guízar y Valencia. San Rafael Guízar y Valencia es el primer obispo mexicano, obispo de Jalapa, pero San Rafael tenía otro hermano, su hermano menor, Antonio Guízar y Valencia, que era precisamente obispo de Durango. También fue uno de los obispos más valientes durante el periodo de la persecución, y otro de sus hermanos, que era casado, vivía en Guadalajara, era un hombre comprometido con las causas del catolicismo social, y fue él el que se eligió fuera el canciller, es decir, el coordinador, el responsable a nivel nacional de la unión del Espíritu Santo, de esta hermandad. Esta hermandad se organizaba, quizá con esto respondo a la pregunta que me hacías hace rato, se organizaba a través de pequeños grupos de 5 personas. Pero el órgano directivo era un órgano integrado por un sacerdote, que era un asistente eclesiástico, por un canciller, que era el que coordinaba, junto con otras 2 personas de las cuales no se conocía su nombre, no se sabía quiénes eran, pero que debían tomar las decisiones juntos, para que incluso se pudieran tomar decisiones, si no estaban todos de acuerdo, pues donde la mayoría tomara el sentido de una decisión, se pudiera respetar. Por eso eran 3 personas. Uh-huh. Y el vicecanciller de esa hermandad fue designado, o fue aceptado el encargo de ser el vicecanciller, justamente Anacleto González Flores. O sea que Anacleto participó en esta organización. Anacleto participó. Pero de lleno. Sí, claro, era él. ¿Por qué? Porque el vicecanciller de la Unión era justamente aquella persona que sí era conocida por todas las demás células o grupos de esta hermandad. Y el canciller se escondía un poco más. El canciller se mantenía en reserva, se mantenía en secreto, y era a través del vicecanciller, es decir, de Anacleto González Flores, cómo hacía saber las determinaciones que había tomado el órgano directivo de la Unión. Aparte, él ya era una figura pública en ese entonces. Acuérdate que en 1918 ya había encabezado la protesta contra las leyes antirreligiosas, contra la expulsión de los sacerdotes, contra el registro de sacerdotes, contra la limitación de sacerdotes, y ya le había ganado la revolución. Sí. ¿Te acuerdas? 1917, 1918, había fundado la ACJM en Guadalajara y tenía una clara actividad con obreros católicos, etc. Es decir,
Anacleto se convirtió de esta forma en la cara visible para otros hermanos, es decir, para otros miembros de la hermandad de la agrupación. Y pues todos lo reconocían como miembro de la hermandad. O sea, los que estaban adentro. Los que estaban dentro, evidentemente. No todos sabían de la existencia de la hermandad. Había falta o haría falta pues que se reconociera cierto compromiso con las causas del catolicismo en esa época, yo creo que para ser invitado. ¿Y cómo funcionaba? Era una invitación que también lo sabemos por testimonios, por ejemplo, del general Degollado y Guízar, también de Cotija, como los Guízar y Valencia, también michoacanos, que fue precisamente el general Degollado, el último general cristero, es el que le toca deponer las armas tras los acuerdos. Él narra en sus memorias, el general Degollado, Guízar, que él es invitado en Atotonilco a la hermandad por justamente Anacleto González Flores y Miguel Gómez Loza. Y lo invitan a participar, a sumarse. Él todavía no era general de los cristeros. Él era un hombre que participaba en todas las iniciativas católicas, era un hombre comprometido, de una fe profunda, sólida, arraigada. Y junto con su esposa, él no tuvo hijos, había participado activamente en todas las iniciativas católicas. ¿Y a partir de entrar a la U se hizo general o fue aparte? La U no tenía nada que ver en principio con la organización militar de los cristeros. Era una hermandad que existía 10 años antes de que iniciara la cristera. ¿Y cuál fue su papel dentro de la cristiada? Llegó a ser, te estoy diciendo, fue el último general del ejército cristero. O sea, era el hombre más importante del ejército cristero en la última etapa. ¿Y él ya era parte de la U? Él ya era parte de la U. Y entonces él narra en sus memorias que es Anacleto González Flores, el beato Anacleto González Flores y el beato Miguel Gómez Loza quienes lo invitan a participar. Hay otro testimonio también de un hombre que participó en la guerra cristera como cristero, pero que antes había sido parte de la CJM, que había sido amigo de Anacleto, que había vivido en la Gironda con Anacleto, en esta casona, en esta vecindad en donde vivían los estudiantes, formaba parte de sus círculos de estudio, estudiaba medicina en Guadalajara, que es el doctor José Gutiérrez Gutiérrez de Jalostotitlán. Él narra también que estando en el campo de batalla, es decir, en los campamentos cristeros, uno de los sacerdotes le llama y junto con el general Degollado Guízar le dan un crucifijo, en otra mano le ponen la Biblia y lo invitan a participar en esta hermandad secreta. Ese gesto del crucifijo y la Biblia era como parte de la hermandad, ¿o lo hicieron en ese momento? En realidad no lo sabemos porque no hay otros testimonios, ni siquiera, creo que ni siquiera en los estatutos se establece como esta especie de rituales, ¿no? No estoy totalmente seguro, pero creo que además piensa en las circunstancias del momento. O sea, fue un asunto totalmente improvisado. Dice que estando en el campamento cristero, le pide al sacerdote que lo acompañe a una zona donde había un poco más de privacidad, en el mismo, digamos, en el monte. En el mismo cerro. En el mismo cerro. Y ahí le hacen la invitación, le explican de que existe esta hermandad y de que lo invitan a ser parte de ella. ¿Y con qué propósito lo invitaron? O sea, ya estaba dentro del ejército cristero. ¿Para qué lo necesitaban dentro de esa hermandad? Es que la hermandad realmente, la hermandad de la U, era realmente quien tenía una mayor cantidad de miembros y a través de los cuales se fue articulando la respuesta. Okay. Carlos Blanco, el que te hablaba hace un rato, ACJMero, amigo de Anacleto, participante de todas estas iniciativas de obreros católicos y todo esto, dice que dentro de la U, de la hermandad, hubo un debate muy intenso sobre si los católicos debían tomar las armas o no. Y llega a evidenciar en sus memorias una confrontación abierta con la posición de Anacleto González Flores, que se negaba a tomar las armas. Y un grupo de católicos evidentemente desesperados, frustrados, enojados,
insistían en la necesidad de ya darle forma a la respuesta armada ante la posición del gobierno que no quería ceder respecto de los temas de persecución religiosa. Entonces, es muy importante esto porque esta pregunta que me haces, porque el doctor Gutiérrez dices tú, ya era parte de las JM, ya era parte de todo esto. Sí, pero al momento de participar de la hermandad, se generaban vínculos y compromisos de tal forma que se sumaba o se participaba de una forma mucho más estructurada en la defensa de la libertad. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que entre los católicos había muchas diferencias. Es decir, no eran un bloque homogéneo. Como actualmente. Como siempre sucede actualmente. La condición humana es así. Entonces la U, esta hermandad reservada, se volvió en el mecanismo mucho más eficiente de organización de los católicos en la resistencia civil pacífica y en la resistencia civil armada. Y esto lo pone por evidencia que la zona en donde la hermandad tenía muchos más afiliados es la zona la zona del país que mejor resistió a los embates anticlericales y de la masonería y del socialismo, ¿no? Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, esta zona del Bajío, esta zona era la que mejor organizada estaba. Anacleto, estos debates de los que te estoy hablando sobre si iban a la lucha armada o no, se dan desde 1923 hasta 1925. O sea, hubo momentos de verdadera tensión donde Anacleto tenía que tomar decisiones junto con la cúpula de la hermandad, ¿no? No sabemos hasta qué momento don Emiliano Guízar y Valencia fue el canciller de esta hermandad, porque también hay que decirlo que así como se incorporaban bajo juramento a esta hermandad, hubo muchos que no pudieron sostener su compromiso y se fueron de alguna forma retirando, pero la gran mayoría se mantuvo ahí. Te estoy hablando que había miles de personas perteneciendo a la hermandad. Y aún así se mantuvo en secreto. Seguramente las brigadas femeninas Juana de Arco fueron parte de las estrategias propuestas por la U, ¿no? Solo que pues nunca se manifestó y no tenía por qué manifestarse, ¿no? O sea, era una organización que tenía más o menos las mismas características, pero era de mujeres. Realmente no estoy seguro y no sé si haya certeza sobre si había mujeres en la U, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que las había, porque en ese momento no había distinciones entre hombres y mujeres en la participación de los católicos en este tipo de organismos. Y aparte, pues en ese momento el que ayudara es bueno, ¿no? Sí, había una condición de persecución, de guerra de afrenta. Entonces llega un momento en donde se opta por las armas, donde dentro de la U se habla de que todos los actos de resistencia civil no habían rendido frutos y que había que sumarse a las armas. Pero era muy curioso, fíjate. En la hermandad se procuraba que hubiera grupos de 5, no más de 5. Una persona se hacía responsable por esos 5. Y esos 5 se sumaban de alguna manera a obras de asistencia, es decir, de organización social, a la fundación de escuelas católicas, a la promoción de la prensa católica, la distribución de periódicos, volantes, conferencias, todo aquello que ayudara a mantener informada a la ciudadanía o al pueblo católico de entonces. Y en su momento, ya cuando se da el paso a la defensa civil armada, pues era la U la que organizaba también todas la articulación en los pueblos de la respuesta civil, pacífica y armada. Entonces eran 5 que se organizaban entre ellos y luego los lanzaban entre esos 5 se comprometían a participar en estos programas, pero de alguna manera a través del canciller estaban conectadas. Es decir, nomás conocías esos 5, no sabías quién más era, cómo se distinguían, y eso es bien interesante. Algunos han llegado a decir que un distintivo de los miembros de esta hermandad era un alfiler dorado en la solapa del saco. Otros hablan de un gesto que eran 3 golpes de pecho y que con ese gesto se reconocían. Es decir, tú te acercabas con alguien y tenías la duda, y si le veías ese alfiler,
en ese momento sabías que estabas ante un miembro de la hermandad y que podías sentirte seguro, confiado y trabajar juntos en ese. Y eso solo lo sabían los miembros. Y eso solo lo sabían los miembros, o este gesto de los 3 golpes en el pecho también eran parte de eso. Pero era una organización que no solamente tenía fines, digamos, en la cuestión de las obras sociales, sino que también tenía preocupación por las obras espirituales. Okay. Eso fue algo que siempre cuidaron sus fundadores. Fue fundada por un sacerdote y justamente con ese propósito. Entonces, tenían estas particularidades en la unión del Espíritu Santo, en la U. Durante muchos años se ha un poco confundido la U de la Unión Popular, que no son lo mismo, ¿no? Incluso algunos historiadores, te decía hace rato, han ido hablando de que la U y la Unión Popular eran lo mismo. No. La Unión Popular se funda hasta 1925, seguramente, porque la hermandad había puesto su semillita. Pues Anacleto, que fue quien fundó la Unión Popular, y muchos de los que participaban en la Unión Popular eran parte de la hermandad, entendían que era momento de tener una organización pública donde se unieran todos los esfuerzos católicos. En esta se habían unido, en la Unión Popular, estamos hablando, los Caballeros de Colón. ¿Te acuerdas que habíamos hablado ya de don Adalberto? Por cierto, el que funda los Caballeros de Colón, o el primer consejo de los Caballeros de Colón en Guadalajara, de apellido Lancaster, había sido también invitado en esa reunión de 1921 y fue de aquellos que dijo que lo iba a pensar. Quiero pensar que este señor, el ingeniero Lancaster, o Lancaster, no sé cómo se diga, pues evidentemente ya pertenecía a los Caballeros de Colón, no le asustaban o no le espantaban estas cosas, pero que entendía que su posición estaba ya, digamos, comprometida con los Caballeros de Colón. Sí. Porque de alguna manera se subordinaban a través de ese juramento a las directrices o a las decisiones que se tomaban en la hermandad. Era un compromiso muy grande. Era un compromiso muy grande y que subordinaba cualquier otra expresión, salvo tus obligaciones o responsabilidades para con tu familia, como hijo, como esposo, como padre, etcétera, ¿no? Y en la Unión Popular no, era un asunto mucho más abierto, libre, que podía ser de alguna manera presumido. Ahí estaban los Caballeros de Colón, estaba la CJM, estaban las Damas Católicas, estaba los Obreros Católicos, la Confederación Católica del Trabajo. Eran estas 4 grandes organizaciones unidas en una sola dirección por el mismo Anacleto González Flores. Qué gran mente para tener todo. Era un hombre lleno de responsabilidades. De hecho, en la última etapa de su vida es perseguido porque se asume que él es quien dirige los esfuerzos de la resistencia civil armada. O sea, el gobierno sabía que Anacleto González Flores era el cerebro, la cabeza de todo el movimiento. El corazón era Miguel Gómez Loza, que fue el hombre que siempre le puso empeño y que también compartió con Anacleto esta participación en la hermandad. Un día hablaremos de él, creo que tiene mucho. Que por cierto, a ver si haces un video y presentas nuestro set y ahí haces saber ahí a todos nuestros amigos quiénes son los que están detrás de nosotros. ¿Cuánto tiempo llevamos allá? ¿Qué nos dice producción? Ya llevamos casi 50 minutos, entonces tenemos que ir cerrando. Sí. De esta forma, la U realmente se volvió el corazón, la hermandad se volvió el corazón de la organización de la resistencia civil pacífica y armada. O sea, sí existían todas estas agrupaciones públicas, pero era la que le daba movilidad, la que le daba impulso, la que le daba dirección. Y te insisto, eso es evidente porque en la zona en donde la U tuvo sus 15,000 afiliados, miles de afiliados, la hermandad estaba compuesta por miles de católicos, fue donde mejor se le respondió al gobierno y al ejército de calles de forma pacífica y ya en la guerra cristera a través de la vía militar, ¿no? Sí. Esto generaba también muchos conflictos. ¿Por qué? Porque la Liga se había asumido como la que coordinaba todas estas acciones. Y sin embargo, algunos líderes de la Liga se llegan a quejar de que los católicos
pues tenían un compromiso más fuerte con esa hermandad, aunque ellos probablemente no sabían lo que estaba pasando, Sí. pero se daban cuenta que se tomaban decisiones diferentes a las disposiciones de la liga. La liga asumió quizá de forma equivocada o por un malentendido, o que quizás fue de buena fe, pero no deja de ser un malentendido o algo que no se entendió del todo bien, que por el hecho de presentarse como la Liga Nacional de Libertad Religiosa, que aglutinaba todos los esfuerzos cívicos y después armados por la defensa de la libertad, era, digamos, el único canal a través del cual bajaban directrices, estrategias, decisiones, comunicaciones. Y no, en Jalisco ya estaba debidamente organizado por Anacleto y por esta hermandad, la U. Hay una duda que no quiero quedarme con ella, que hubo una época en la cristiada, bueno, creo que durante toda la cristiada, donde las misas, donde los sacerdotes, donde todo esto era en secreto, ¿no? Como era clandestino, esa era la palabra. ¿La U tuvo que ver en todo eso? Por supuesto. Te decía hace rato que una de las tareas o de los compromisos de esta hermandad, de la U, fue justamente dar garantías para que la permanencia de los sacerdotes que estaban administrando los sacramentos en todas las regiones donde la U, la hermandad, participaba, fuera posible. Y eran los que generaban condiciones escondiendo sacerdotes, organizando las misas clandestinas, organizando los sacramentos, cuidándolos, protegiéndolos. Y muchos sacerdotes formaron parte de esta hermandad. Los líderes de la hermandad iban a los pueblos. El propio Carlos Blanco narra cuando viene a Tepatitlán, cuando viene a Arandas, cuando viene a Capilla de Guadalupe y habla que ahí conoce a unos señores de apellido Aceves, a los que encuentra propicios para sumarse a la U y tiene un gran éxito en toda esta zona de los Altos de Jalisco. Ahí está el caso de Anacleto González Flores, Miguel Gómez Loza sumando al general Degollado Guizar, y van recorriendo los pueblos y sumando personas a través de la recomendación de los propios sacerdotes, que eran quienes yo creo que se integraban a la hermandad e integraban a los católicos más comprometidos de esa zona o de esa región. Entonces, ellos se fueron encargando de alguna manera de proteger a través del sigilo, del cuidado, de estas redes de colaboración que había en la hermandad, de todos estos sacerdotes que permanecieron con el pueblo para seguir administrando los sacramentos de forma clandestina. Okay. O sea, no se explica el éxito de la resistencia civil pacífica ni de lo que alcanzó a ser el mejor momento de la resistencia civil armada sin la presencia y el trabajo y la tarea de los miembros de la hermandad de la U. Era como la base. Era la base a través de la cual se organizaba la tarea de los cristeros. ¿Y se consumó después de la cristiada o siguió? Siempre hubo un debate desde su fundación entre la autoridad eclesiástica, es decir, la jerarquía, los obispos, de si esto verdaderamente era oportuno o no lo era. ¿Mantener en secreto o como tal la hermandad? La existencia de la hermandad, que una de sus notas fundamentales era el secreto, la reserva. No tenía sentido hacerla abierta. ¿Me explico? Porque ya existían las JM, existían la Confederación Católica del Trabajo, los propios Caballeros de Colón, que también tuvieron sus reservas por la misma razón, porque los Caballeros de Colón sí, al ser una respuesta a la masonería, sí tienen grados, o sí tenían grados. Si era de alguna forma, de alguna manera iniciática. Como la más estructurada. Estaba más parecida a la masonería. La U no tenía nada que ver. Okay. Pero hubo un debate desde 1915 que los obispos conocían de la existencia del proyecto de esta hermandad sobre si era oportuno o no que existiera. Ese debate se termina resolviendo 15 años después, casi 15 años después en Roma. Porque el propio representante del Papa en México en todo momento conocía la existencia de esta hermandad. Y es en Roma en donde en 1929, tras los arreglos entre el Estado y la Iglesia, que se toma la decisión
de disolver la U, de disolver la hermandad. Y hubo muchas consultas. Es más, te decía que el primer obispo que conoció de la hermandad fue don Leopoldo Ruiz y Flores, que era arzobispo de Morelia y que era, digamos, el obispo del fundador, que es don Luis María Martínez, Sí. ¿no? Él fue el primero en conocerla y fue uno de los hombres de la jerarquía más significativos en el momento de los acuerdos. Fue uno de los que negoció con el gobierno de Portes Gil para el armisticio, los acuerdos o el fin del levantamiento armado. Y es en Roma en donde se toma la decisión de que para no poner en riesgo otra vez a la misma iglesia, donde se le pueda acusar de subversiva, de clandestina, de estar provocando al gobierno revolucionario, se decide disolver a la hermandad. Y otra vez, los católicos que pertenecían a la hermandad obedecen la instrucción que viene de Roma, porque asumen que es la voluntad del Papa, y se disuelve la Unión de Católicos Mexicanos, y esa es la vida que tiene la hermandad, que le dio forma y resistencia a esta sociedad reservada al éxito que tuvieron los cristeros en esta zona de Jalisco. Wow. Un corto periodo, corto relativamente. 15 años de existencia con los hombres más destacados del catolicismo de esa época. Sí. Entonces, esta hermandad, Ángela, me parece un elemento muy interesante al que hay que conocer, hay que estudiar más. Hay hoy mucha literatura sobre esto. Sí, no está todavía ya no está tan reservado. No, están publicados todos sus estatutos, porque te digo, hay académicos de la UNAM y de otras universidades públicas y privadas de este país que en los últimos años han buscado conocer a detalle todo este tipo de organizaciones, todo este tipo de iniciativas, y algunos se han acercado con una mirada académica, pretendiendo ser objetivos respecto de la verdad histórica de los acontecimientos, y entre los estudios que se han realizado está el conocimiento de la U, de la Unión de Católicos Mexicanos, y es por ellos que conocemos de todos estos detalles. A mediados del siglo pasado apenas se conocían unas cuantas cosas por la manifestación en una página, en 2 páginas de las memorias de algunos cristeros que participaron en ellas, ¿no? Y porque durante muchos años posteriores a la cristiada, en donde el arzobispo primado de México era don Luis María Martínez, fundador de la U, pues este tema se mantuvo en máxima reserva, ¿no? No era prudente que se le reconociera como impulsor de este tipo de iniciativas que a mi juicio no tienen nada de malo, y que por el contrario le dieron muchas certezas a la acción de los católicos por permitirles actuar con el sigilo necesario que la circunstancia demandaba. Hay muchos católicos que luego se espantan de este tipo de cosas, pero claro, no son ellos los que están en la primera línea de batalla. Sí. Y esto lo demuestra que aquellos que estuvieron en la primera línea de batalla no estaban equivocados al ser sigilosos porque fueron asesinados. Y yo creo que más que por miedo fue para poder mantener activo y poder mantener el movimiento, porque imagínate si a todos los hubieran sido expuestos al peligro, pues se hubieran perdido muchas vidas y por lo tanto muchos movimientos. Sí, y no era un asunto, digamos, secreto, iniciático, como sí lo es la masonería, porque era una hermandad conocida por los propios obispos. A lo mejor no todos estuvieron de acuerdo, en eso no tengo dudas. No todos la apoyaron. No todos encontraron espacios como el de Guadalajara para promover la hermandad y para articular la hermandad. Pero no era un asunto secretista, no era un asunto iniciático, es decir, no se prometía más poder, no se prometía mayor conocimiento, conocimientos ocultos, como sí promete la masonería. No había nada extraño a la fe católica dentro de ella. Por el contrario, lo que se
ganaba uno al sumarse a esta hermandad era justamente asumir mayores riesgos en tu integridad, en tu vida, en tus sacrificios, en tus tareas como católico. Entonces, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, vale la pena establecer que hay un esfuerzo silencioso de miles de católicos comprometidos con esta hermandad que fue permitiendo a partir del tiempo de su maduración ir sumando una red impresionante de católicos que de forma sigilosa, cautelosa, sin buscar ningún protagonismo, porque esa es una de las características de esta hermandad, sin anunciar a los cuatro vientos liderazgos, como se hace en las redes sociales, ¿no? Fueron construyendo las bases de todo este movimiento de resistencia que no hubiera sido posible si no se hace de forma clandestina, de forma paralela, ¿no? Hay infinidad de testimonios de organizaciones o de hermandades de esta naturaleza que han permitido sobrevivir a las peores amenazas contra la fe, contra la sociedad, contra la familia, cuando se ha trabajado de alguna manera sigilosa o cautelosa, como es el caso de la U, de la Unión de Católicos Mexicanos. Y recuerda, no debemos confundirla en la historia de la cristiada con la Unión Popular, ¿no? La U, la Unión de Católicos Mexicanos, la Unión del Espíritu Santo, se disuelve en 1929 y todos sus miembros toman de forma obediente la determinación de disolverse y ahí dejar. La historia también nos enseña que hubo otros que iniciaron otras hermandades católicas, como por ejemplo las legiones. Pero eso ya es en la segunda cristiada, que probablemente algún día podamos hablar de ella. ¿Qué te pareció esta historia? Wow, a mí me genera estos temas de la masonería, de las organizaciones secretas, como mucho morbo, como qué pasaba, los juramentos y todo esto, y las vas conociendo y te das cuenta de la gran mente de los católicos ante circunstancias peligrosas que los retan. O sea, tenían todo organizado. También una organización para esto, otra para esto, y además militarmente formarse de así rápido porque no había tiempo, me demuestra la gran mente que podemos tener ahora y que tuvieron antes. Está fuerte. Sí, cuando dices de la gran mente, pues este pensamiento estratégico que necesitamos tener para adelantarnos a las posibilidades y actuar en consecuencia de nuestras circunstancias, decía Ortega, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Entonces las circunstancias, hoy no podemos juzgar si fue positivo o no que haya participado estos mártires de la fe en una hermandad de esta naturaleza, en una sociedad de esta naturaleza. Las circunstancias eran sus circunstancias esas, el peligro, la amenaza. Tan lo eran que fueron asesinados de forma cruenta, martirizados, torturados, sus familias perseguidas. O sea, tenía sentido su forma de trabajar en reserva, sigilosa, porque efectivamente la historia nos enseña que había consecuencias para aquellos que habían levantado en alto la bandera del Evangelio, ¿no? Entonces, que esta historia de la U, de la Unión de Católicos Mexicanos, en donde solamente pretendemos dar una pequeña pincelada, ojalá pudiéramos tener mucho tiempo para hablar el detalle, pero yo les recomiendo que busquen en el internet los trabajos de investigación de Ives Solís, que trabaja de forma puntual este tema, que es un gran investigador de la UNAM y que da elementos de fuentes primarias para conocer mejor esta hermandad tan interesante. Incluso pues podemos dejar los links, yo creo, en la descripción del video de las investigaciones. ¿Sí? ¿O son imágenes? No, son documentos que están publicados, tesis académicas, para que la gente, y además no son documentos muy largos, para que la gente pueda, hay incluso un seminario donde se estudia de manera frecuente a través de distintos investigadores y distintas perspectivas estos temas. Y sí, los vamos a dejar por ahí en la descripción. Pero bueno, hemos concluido ya o vamos cerrando ya un nuevo episodio de Osadía Cristiana, poniendo por delante
estas actitudes heroicas de muchos católicos que no tienen un nombre reconocido, pero que sin embargo se sumaron de forma generosa a participar en todas estas estructuras que hoy nos han legado la libertad de culto, la libertad de creencias que nos motivan a perseverar en la fe. Y si alguien quiere conocer con mayor detalle la posición que tuvieron o el pensamiento que tenían esos líderes católicos frente a las amenazas de la revolución y la masonería, que en ese momento específico de la historia y que no han dejado de serlo hasta nuestros días, les invitamos a conocer, a leer este libro de la Victoria del Porvenir, que es una compilación de textos del Beato, vamos a hacerlo así, sí, a mostrarlo, si nos ayudan con la cámara para que se vea mejor. Ahí está La Victoria del Porvenir, que es una compilación de textos del Beato Anacleto González Flores. Fue publicada este año por nuestra editorial Los Criteros MX y que pueden encontrar en Mercado Libre o en Amazon. Ahí está en venta, les llega a su casa. Y como pues vamos a ir promoviendo algunos otros textos. Ángela, pues ha sido un placer hablar. A mí se me fue el tiempo rapidísimo, sí. No sé cómo te sentiste tú, pero contento de haber concluido este nuevo episodio. Sí, fue muy bueno. Nos vemos en la próxima y ahí sigan viendo qué más viene. Síganos en las redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, ayúdenos a compartir estos clips, estos videos. Y pues agradecidos una vez más por su tiempo, por su generosidad, por su cariño que nos demuestran luego en algunos mensajes, y esperemos seguir generando contenido interesante para todos ustedes. Nos vemos en la próxima.